salió un informe que yo creo que es importante y le he pedido al profesor y además ex jefe de alguna división del Departamento de Educación donde alguna vez hubo un pensamiento posible hacia la inteligencia artificial. eh, y se fue de repente de estar en Puerto Rico, se fue para Austin, en Texas, donde obviamente el crecimiento económico no hay que decirlo, se mudan más de 100 personas diarias hace tiempo allí, a ese nivel de desarrollo económico. Y él, Guillermo López, va a hablar con nosotros unos minutos sobre lo que está pasando en inteligencia artificial y demás, sobre lo que está pasando en las escuelas públicas de Puerto Rico. Y el último informe de ABRE, que básicamente plantea una realidad de que nuestras escuelas, solo las elementales y especializadas, están saliendo bien. Sin embargo, ha salido otro informe, y es que tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico ha habido un aumento en la tasa de graduación, es decir, se gradúan casi 9 de cada 10, pero los números del SAT, el concepto del College Board, han bajado dramáticamente. Es decir, que mientras estamos graduando más gente, la calidad del conocimiento ha bajado sustancialmente. Es decir, que mientras estamos diciendo a la gente, sí, tú cualificas para pasar al próximo grado porque tienes las destrezas y las herramientas para poder continuar con tus estudios, en la práctica esas personas realmente no están aprendiendo. Esos niños, esas niñas no están aprendiendo, eh, están pasando de grado, pero no hay aprendizaje según las pruebas que miden esto tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. Guillermo López, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, agradecido Espérate, que siempre. parece que ahí está Golo. Dale, 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 puche, puche. Ahora, dale así. Ya estamos. ¿Cómo está Guillermo? Yo siempre la oportunidad de colaborar contigo y hablar de estos temas tan importantes para nuestro país. Ok, la pregunta primera que te quiero hacer es, viste, no sé si viste, hay un informe hoy que plantea que los trabajos más recientes que están siendo bien remunerados, obviamente es en inteligencia artificial generativa, en Generative AI, y están pagando 175,000 pesos promedio. Eso lo saca hoy el periódico The Wall Street Journal y básicamente plantea que si tú no tienes estos skills, si tú no tienes estas destrezas en el mundo de la tecnología, pues tu trabajo pues, va a ser básicamente sustituido, si tú eres un coder tradicional, etcétera. ¿Qué significa esto para la industria? Bueno, significa que estamos viendo reemplazo de muchas posiciones con distintos modelos de inteligencia artificial que lo que hacen es que sustituyen las tareas que se pueden automatizar, que esto se ha traído desde hace años, compañías como Microsoft han traído lo que son, por otro ejemplo, Power Platform, que lo que hace es que te ayuda a que tú automatices procesos dentro de tu organización. Cuando tú empiezas a automatizar procesos, pues empiezas a hacerte la pregunta, pues, ¿por qué entonces estoy invirtiendo ¿verdad? En una persona que no solamente tiene un sueldo, sino que también tiene retiro, tiene plan médico, tiene otras cosas? Pues las personas en la C-suite, ¿verdad? En posiciones altas empiezan a considerar, pues puedo reducir personal, ya que hay procesos que lo hago automáticos con este tipo de modelo. De hecho, estuve viendo cómo y esto me pareció interesante, cómo el trabajo remoto promueve que te sustituyan en el trabajo, que te voten con mayor facilidad, porque no se crea una relación personal. Uno y dos, que si puedo hacer remoto el trabajo, pues ¿para qué lo hago con alguien que me cueste 175,000 pesos cuando lo puedo conseguir por alguien que me cuesta $10,000 en India y en otros países del mundo, ¿no? So, en parte, pues esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Esta sustitución del ser humano para sustituirlo por inteligencia artificial generativa provoca pues que si antes yo necesitaba 200 empleados para hacer algo y hoy día lo puedo hacer con 20 empleados, pues ¿para qué voy a seguir pagando a 200 empleados? Pasó con el sistema de logística de UPS, que votaron a toda la división básicamente y se quedaron con un grupo bien pequeño y están outsourcing, o sea, están contratando gente en otro país y ya. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso acabas de mencionar eso y me resulta curioso que hace poquito, dentro de las posiciones que estoy llenando acá, traímos a alguien de India y tuvimos esa pregunta de cuánto cobraban y cuánto le estamos ofreciendo acá, que es muy distinto. Y la verdad es que se está viendo en la sociedad, lo podemos ver, y yo sé que en Texas se puede ver, en ciudades como Austin, tú puedes ver cuando se está haciendo exploración con estos carros que guían automáticamente, ¿verdad? Te guían con inteligencia artificial, tienen todo este sistema de cámaras alrededor del carro. ¿Y qué te dice eso? En poco tiempo vamos a empezar a tener menos oportunidades para Uber, para otro tipo de servicios que lo hacían antes una persona que te llevaba la comida, pues ahora te lo va a poder llevar un robot que va con la comida dentro
de ese aparato. Claro, hay otros problemas que se están dando que puede pasar que las personas se metan en medio de estos robots que llevan la comida y se roben la comida. Hay otro tipo de problemas que surgen cuando se implementan este tipo de tecnologías, pero está ya dándose casos en los que se reemplazan personas que trabajan en servicios al cliente por teléfono, en llevar alimentos, en transporte. Se está haciendo con inteligencia artificial y lo mismo va a pasar con todo y que pensamos que a veces posiciones tecnológicas son tan complejas y lo son, pero si tienes un sistema que puede resolver problemas más rápido que 100 personas, pues ¿por qué no hacerlo si al final, ¿verdad? Desde la perspectiva de un CEO puede ser, voy a reducir costos y voy a resolver problemas más rápido? Pues es una realidad. Bueno, y la perspectiva de que si tú no lo haces, lo va a hacer la competencia y la competencia entonces va a hacer mejor trabajo que tú y por tanto tú vas a volverte obsoleto. O sea, eso fue lo que pasó a Kodak, ¿verdad? Eso fue lo que pasó a tantas otras empresas en la historia donde si tú te vuelves ineficiente y el competidor lo hace eficiente, pues entonces poco a poco tira bueno, ahora mismo Intel y Nvidia, ¿no? Los microchips, los microprocesadores que hacían, el ejemplo de que Nvidia tenía un valor mínimo y hoy día le pasó, ¿verdad? Y se ha convertido en una empresa trillonaria. De nuevo, buscando esa eficiencia versus otras empresas. O sea, lo que está pasando ahora mismo con Boeing, de un problema real, ¿verdad? En ese caso más de gente trabajando allí, pues si tu competidor logra hacer un producto mejor que tú, pues tú vas a pasar a ser obsoleto y esa es la realidad. O sea, así es como funciona eso. Eh, Dicho eso, y planteando entonces el punto de por qué en Puerto Rico específicamente, las últimas pruebas, Guillermo, plantean que tenemos bien poquitas escuelas con coeficiente A o B y básicamente todas son elementales. O sea, casi no, una vez pasas de la escuela elemental, hay un problema en nuestro sistema educativo que no logra insertarle al estudiante el que se interese por el sistema educativo y que se interese por el futuro, por su futuro. Y esto pues en otros países no es así. O sea, en otros países del mundo la vergüenza más grande que va a pasarte en tu vida es que no salgas bien en las notas, que no salgas bien en los exámenes. O sea, y esos son los países que están creciendo ahora mismo. O sea, esos son los países que llevan creciendo los pasados 30, 40 años. O sea, lo ven como una meta de país. El país entero empuja a sus estudiantes a salir mejor en las pruebas Aprenda, las pruebas Meta, las pruebas PISA, o sea, etcétera, ¿no? En todas las pruebas que se hacen de forma estandarizada, tratan de salir lo mejor posible. En Puerto Rico decimos, es que esas pruebas no son importantes, ¿no? Ni las cojan, ni las cojan. Entonces, imagínate tú, si tenemos esa filosofía, pues imagínate. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que mencionas. Los datos que se presentan es que al menos cuando uno hace el análisis con escuelas únicas, porque a veces cuando tú miras los documentos que abre, te permite que tú hagas los análisis con documentos de Excel. Ellos te permiten eso y eso es excelente que ellos lo hagan porque da más transparencia en cómo ellos realizaron el análisis. Y yo también pues, empecé a jugar con ese tipo de documentos y empecé a hacer algunos análisis y uno ve que cuando ve escuelas únicas, pues solamente que de todo el país 55 escuelas estén clasificadas como A, ¿verdad? Con esa calificación de A, de acuerdo al criterio que ellos están estableciendo con las notas de pruebas meta, y ver que a nivel superior solamente 10 escuelas han logrado tener esa puntuación y que de esas 10 la mitad son escuelas especializadas o programas como los de CROEM, pues empezamos a hacernos preguntas. Yo creo que esto es más bien que resulta que incluso con el tema de la inteligencia artificial, lo que nosotros buscamos en profesionales hoy en día debe ser personas que quieran buscar seguir aprendiendo, personas que tengan, cuando hablamos de ese pensamiento crítico, pero se nos hace bien difícil en realidad definir qué es eso y cómo en realidad eso se ve por niveles, pues cuando vemos una persona que en realidad ve este tipo de situación, deberíamos comenzar a preguntarnos como líderes cuáles son los factores que están incidiendo en ese resultado y que sea internamente desde el mismo sistema que se puedan hacer preguntas. ¿Se le ha preguntado al estudiante algo sobre el proceso de la prueba? ¿Tiene interés el estudiante en hacerla? Hay algunos factores, es algo en la familia, se le ha preguntado a los padres si hay una cultura en la casa de estas pruebas, cuando vayamos a tomarlas, vamos a enfocarnos en hacerlas. O hay otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, Jay, esto es algo que yo presenté desde que estuve allí y lo continúo diciendo. Se tienen que dar un solo día en el año. Tiene que estar un estudiante horas y horas haciendo una prueba de matemática, de español, etc. La respuesta es no. Podemos hacer una prueba que en realidad el estudiante lo vea como un proceso más natural y que hay una cultura, como muy bien mencionas, de decir, esto nos va a permitir no solamente demostrar
cuánto ustedes están aprendiendo, sino en realidad enfocar dónde están las deficiencias del sistema. Si nosotros no tomamos estas pruebas en serio o no buscamos mecanismos para poder medir en realidad qué está pasando, porque yo te puedo decir que yo no creo necesariamente en que este sea el resultado de lo que está aprendiendo nuestros estudiantes. Hay buenos maestros en nuestro sistema y hay buenos estudiantes en nuestro sistema que siguen logrando entrar en universidades como la Ivy League y creando proyectos interesantes o creando empresas, Lo que pasa es pero que a mí ese argumento a mí sí me ha chocado porque yo lo veo como que sí, o sea, la excepción no puede ser la regla. Entonces, sí tenemos gente excepcional cuyos padres, porque lo más importante en la educación de un niño son los padres. No, el sistema educativo no puede sustituir si los padres tienen interés en que ese niño o niña eche para adelante. O sea, el amor en el hogar es lo más importante para el éxito de un niño o niña. Eso está requete estudiado, requete probado. El que no se use los niños como herramienta de lucha y de pelea es lo más. O sea, que cuando se divorcian y los padres están ahí en estas peleas de alienación parental es una locura. El daño que se le causa a los niños psicológicos, mental y en todas las otras facetas de su vida, profesional, etcétera. Así que eso, ¿verdad? Es lo primero que hay que establecer. O sea, no hay maestro que pueda sustituir un buen padre o una madre, pero como la sociedad y el Estado, nosotros, no podemos garantizar que solamente los buenos padres tengan hijos. Pues tenemos que buscar claro, entonces que la escuela se convierta en ese lugar donde tú puedas dar esas herramientas, esos skills, ¿no? Esas destrezas para que esos niños y niñas puedan tener entonces acceso a una mejor calidad de vida profesional. Aunque obviamente lo psicosocial, pues tendremos que trabajarlo entonces durante toda tu vida, porque los daños que te causan en la infancia no hay forma de tú erradicarlos del todo, excepto con terapia, muchas veces de por vida. So, planteado eso, lo que a mí me choca de todo esto es que no sea alarmante para nosotros el ver que estos resultados de Abre tu Escuela, que ¿verdad? La organización Abre, eh, no sean discutidos como un asunto que el país tiene que buscar la manera de cómo lograr que se coja en serio la escuela, que se entienda que cuando tú estás jugando, cuando estás cogiendo estas pruebas, cuando tú estás cogiendo estos exámenes en la escuela, tú estás representando a Puerto Rico, tienes el nombre de Puerto Rico en tu pecho como si fuera Barea en el juego, ¿verdad? En el equipo de baloncesto. O como si tú fueras Javier Báez con el equipo, o, ¿verdad? Carlos Correa en el equipo de béisbol, del Clásico Mundial de Béisbol. O sea, o Sugar Díaz cuando vienes a cerrar el juego. El que nosotros no podamos entender que tenemos la cosa esa que se pone Miss Universe así, cuando estamos enfrentando esa prueba. O sea, cuando Puerto Rico va, nosotros entendemos perfectamente, pero no entendemos, no internalizamos que cuando nuestros jóvenes están enfrentando las pruebas, están representando a Puerto Rico porque todas estas pruebas son las que se usan para ver dónde yo voy a poner mi próxima fábrica de Intel o de Nvidia para hacer microprocesadores, dónde yo voy a poner mi próxima fábrica de software o de hardware, o dónde yo voy a poner mi próxima industria, dónde yo voy a invertir mi capital para que China You're Fired, Puerto Rico You're Hired sea una realidad donde podamos nosotros proveer de nuevo lo que fue la infraestructura de las farmacéuticas y medical devices a nivel global, que en un momento fuimos porque teníamos incentivos económicos, pues ahora que tengamos el recurso humano de calidad que pueda hacer eso. O sea, el recurso humano está, simplemente emigró, como tú, que estás en Texas, en Austin. O sea, esa es la realidad. So, hay que buscar la manera de que ese recurso humano regrese o permanezca aquí, pero tengo que hacerlo entonces enfocándome en que el sistema educativo provee esas herramientas para que tú puedas realmente en la práctica atraer esta industria empresa y que entendamos que esa es la representación más fuerte que podemos hacer en Puerto Rico. O sea, no hay países del mundo que decidieron no competir en las Olimpiadas porque simplemente, pues no, eso, competencia es intelectual, es en otras cosas. pero no, incluso por eso mismo es que menciono que la situación aquí es, ok, tenemos un análisis de un momento específico en el año, pero para nosotros poder discutir eso a nivel social y decir que cómo podemos solucionar este problema, necesitamos recopilar otro tipo de datos. Todas las organizaciones, compañías a nivel mundial que han sido exitosas son lo que se conoce como data first companies, que todas las decisiones que toman son enfocadas en datos. Incluso que nosotros podamos tener inteligencia artificial hoy en día es gracias a eso. Por lo tanto, yo creo que cuando nosotros queremos analizar esto, uno de los puntos que siempre he mencionado que debemos mejorar y que propongo, ¿verdad? Porque a veces se nos dice, pero no critiquemos, vamos a dar soluciones. Pues solución, vamos a comenzar a hacer análisis más abarcadores sobre qué está sucediendo en la educación de Puerto Rico y que no sea que cada año esperemos a final de año o en esos meses luego para hacer análisis de un momento específico que se dio la prueba,
pero hay datos que van luego, que ya identificamos parte del problema. Los resultados salen que demuestran al momento, lo que dicen esos datos es que los estudiantes no tienen las destrezas necesarias para graduarse. Está ahí. Y como tú muy bien mencionas, a nivel de sistema, se está demostrando que no se cumple con Y hoy esas día sería muy difícil eso porque se le ha entregado computadoras a todo el mundo. So, en la práctica, hacer una prueba diagnóstica para todo el mundo mensual no debe ser tan complejo porque ya está la herramienta, ¿no? Digitalmente están, ya tienen las computadoras, ¿no? Tienen mínimo una tableta, así que se supone que podamos digitalmente hasta tener resultados inmediatos. Claro, incluso ¿verdad? No es que quiera hablar solamente de proyectos que trabajé cuando estuve allí, pero uno de los proyectos que presenté fue dar pruebas cada 10, 20, 30 semanas, con el enfoque era, vamos a empezar a hacer un proceso piloto para que se vea que esto es posible. Incluso exigiéndole a las organizaciones, a los vendors que querían proponer ser parte de ese proyecto, que los resultados no lleguen 2 meses después, Mm. o que lleguen ya cuando yo no puedo hacer nada con esos resultados, sino que una vez el estudiante termina la prueba, el maestro tiene sus datos para tomar decisiones el día siguiente. Y teniendo un enfoque, Jay, que es muy importante para tener también, yo diría hasta cierto punto, entender que hay que tener el respeto a la profesión del docente. No es que se esté ofreciendo unas pruebas para mirar, maestro, estás haciendo el trabajo mal o no, es identificar necesidades para que el maestro tenga herramientas, las herramientas necesarias para identificar y hacer intervenciones educativas, que es lo que hace falta. Pero ¿qué intervención tú haces? Que eso es una de las preguntas que yo siempre le he hecho a educadores y superintendentes. ¿Qué intervención tú haces cuando la prueba se da en mayo, ¿verdad? Y el resultado llega en junio. Y el estudiante que tomó la última prueba puede ser que esté en 10 o en 11, ya no vuelve a tomar una prueba estandarizada que te permita ver si hubo algún tipo de progreso, si hizo alguna intervención con él. Y vemos año tras año que la cantidad, ¿verdad? La distribución de notas pareciera que está, ¿verdad? Que está muy bien, que vemos que cada año hay más estudiantes con excelencia académica, pero eso no necesariamente se traduce, como decimos nosotros, a resultados de O más sea, o empresas sea, o más proyectos. tenemos más gente con 4 puntos, pero menos gente con la demostración en las pruebas de aprendizaje. Y después en la empresa privada uno ve, ¿verdad? Y esto lo repite toda la industria, el decaimiento en vez de haber una mejoría en la calidad, porque hoy día tú esperarías que alguien que se gradúa, que tenga los elementos tecnológicos de una escuela, debería llegar a la empresa o a la industria y barrer el piso con la gente que está allí de años atrás, porque tiene un montón de herramientas que la gente hace años no tenía, punto. O sea, no tiene nada que ver con la capacidad intelectual, tiene una realidad de que la práctica, mientras más joven tú eres, más propenso tú eres a aprender cosas nuevas y obviamente con la tecnología disponible que tenemos hoy de Gemini, de Bard, de OpenAI, todas estas otras herramientas, ¿no? que existen, pues es mucho más probable que ese joven llegue allí con unas herramientas únicas que una vez adiestrado por esa persona mayor pueda obviamente para el onboarding de la empresa, para entrar a la empresa y tener las herramientas, pues poder ayudar a que todos desarrollen mucho más. Y entonces, si esa persona que lleva tiempo, que tiene la experiencia, logra con el joven sentarse en conjunto y aprender juntos la herramienta intelectual, ¿verdad? La inteligencia artificial más la herramienta de la experiencia, estamos hablando de una empresa que va a echar para adelante. Pero si tú no logras eso, pues, o sea, entonces yo siento que un poco cuando uno habla de estas cosas es como hablar en lo etéreo. Y tú acabas de dar un ejemplo bien práctico. Mira, estas pruebas pueden darse cada 10 semanas. Hoy día tenemos la herramienta digital porque tenemos las computadoras, los muchachos tienen celulares, los muchachos han leído tabletas, nuestros maestros también. Así que podemos ir periódicamente viendo dónde podemos reforzar y dónde podemos básicamente entender que hemos logrado la meta, pero si no logramos ni siquiera hacer una prueba porque todo el mundo lo que hace es boicotearla, bueno, pues, pues no pretendamos competir, o sea, decidamos que Puerto Rico es el país del reggaetón y no queremos competir en la industria, en la empresa, en la ejecución, somos la industria del bailoteo, del guayateo, y por si acaso eso es válido, del turismo, y esa no es, pero no pretendamos competir entonces en las otras áreas, porque las otras áreas del mundo hoy día es la producción de intangibles. Y esos intangibles requieren propiedad intelectual. Y esa es la que hay. O sea, eso no es un asunto de gusto, de deseo. O sea, ese es el mundo real, el copyright, la patente, el derecho de autor. Ese es el mundo actual. Y si tú no tienes la calidad de recurso humano, pues no puedes competir en esas áreas. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso hay algo que hay que aclarar, cuando se habla de dar pruebas cada 10 y 30, 20 y 30 semanas, se está hablando de una prueba reducida, o sea que no Claro, estamos sí, hablando sí. de estar cada 10 semanas en una prueba todo el día, porque eso tampoco es productivo.
pero es un proceso que debemos hacer para poder identificar dónde está el estudiante y poder hacer intervenciones que sean útiles. Otro tema bien importante que tú acabas de mencionar, Jay, es que tú hablas de que el estudiante va a crecer en una era con inteligencia artificial, pero debemos tomar en cuenta que, como muy bien mencionaste anteriormente, en promedio los estudiantes no tienen acceso a esto Ujú. y no conoce. Incluso el maestro no está preparado para necesariamente actualmente para atender lo que es inteligencia artificial, porque yo considero, incluso lo digo de manera pública, considero irresponsable yo decirle a un maestro, está allí ChatGPT, ve y úsalo y hazlo, porque si el maestro no entiende específicamente cómo estas herramientas funcionan, ahora mismo sigue habiendo problemas. No sé si viste un video hasta de cómo la Chief Technology Officer Sí. de OpenAI quedó un poquito mal en aprietos en una entrevista por cómo se usan los datos, el tema de privacidad y decir, toma, úsalo. No es la solución. O sea que, Para los pero que no sí, saben qué fue lo que pasó con la jefa de OpenAI, que por si acaso OpenAI son los dueños de ChatGPT, que tienen las herramientas más avanzadas ahora mismo a nivel mundial y se espera que pues esta empresa llegue a valer trillones de dólares. La jefa de pues tuvo, le hicieron unas preguntitas y como que quedó mal. sí, ella mencionó que, por ejemplo, para Sora, que es la nueva herramienta que va a poder producir videos Video. Ujú. solamente escribir texto, pues se le pregunta de dónde sacan la información para poder este sistema aprender. Y puede que uno de los videos que nosotros hayamos subido a Facebook puede ser utilizado, porque si está allí y es público, pues puede ser. Y no se quiso responder de manera clara la pregunta, porque sé que es compleja, pero se quedó un La poquito en respuesta es blanco. que hay un montón de copyright infringement, pero nada, es el, ¿verdad? No, eso, que todo el mundo lo Pero, sabe, pero, o sea, pero hay un montón de pero violaciones legales, pero déjame hacer la pausa y regreso contigo porque siento que un poco es esta conversación, no es vamos a regañarnos, sino vamos a utilizar las herramientas que tenemos porque el resto del mundo las va a usar y esa brecha digital que hoy día tenemos, o sea, ese atraso que tenemos en el sistema educativo, va a incrementar sustancialmente porque el resto del mundo, o sea, te voy a dar un ejemplo. Yo siempre que en las pruebas Open Book, eso de que tú te embotellas toda esa información, bla, bla, yo nunca lo he entendido. O sea, para mí, eso es yo recuerdo profesores de la universidad que daban exámenes Open Book. Y, y esa es la realidad de cómo funciona la industria. Pero tenía que ser unas buenas preguntas, porque si no, si es, ¿qué dice? Y busca, o sea, si las preguntas son mediocres, pues obviamente, pero si tú buscas racionamiento de lo que se leyó en el libro, tienes que haberlo leído primero, tienes que haber tenido comprensión de lectura, y además de eso, y lo mismo pienso de ChatGPT. O sea, yo soy de los que piensa que en la práctica, o ChatGPT, o ¿verdad? Cualquier otra herramienta, si tú sabes hacer bien las preguntas, no hay ChatGPT que pueda volarte en canto, pues es que tú puedes, pero tienes que, obviamente, buscar hacer las preguntas correctas y entonces, para que el estudiante tenga que tener racionamiento lógico de lo que leyó en ChatGPT, de lo que leyó en Google, de lo que leyó, etcétera. Pues en síntesis han publicado una historia completa, ¿no? Y han publicado sus datos donde plantea que las escuelas especializadas son básicamente las únicas que sacan AOB en Puerto Rico, fuera de las escuelas elementales y unas cuantas escuelas que sacan AOB. Y AOB, ¿verdad? Para los estándares locales. Y hablábamos de cómo en The Economist sale hace poco el estudio que plantea que en el mundo hay cada vez más gente, específicamente en los Estados Unidos, el sistema educativo de los Estados Unidos, hay cada vez más gente graduándose, pero la calidad de aprendizaje, según todas las pruebas estandarizadas que se hacen, ha bajado considerablemente. O sea, estamos graduando más gente que nunca, pero la calidad educativa y aprendizaje pues ha bajado considerablemente. Hablábamos de entonces la inteligencia artificial y cómo eso puede ayudarnos a verificar la forma en que eso puede mejorar. Y le preguntaba yo a Guillermo López cómo uno de los planteamientos que él hace, bien básico, es pues que logremos hacer pruebas cada cierto tiempo. En el caso de él, él menciona cada 10, 20, 30 y 40 semanas para que podamos hacer ajustes inmediatos. Y obviamente hoy día nuestros estudiantes se supone que tienen tabletas, computadoras, así que deberíamos lograr de forma más ágil, más rápida, poder hacer pruebas y tener resultados inmediatos. Ya existen las plataformas para eso. Y el Departamento de Educación que se gasta tantos y tantos millones en sistemas tecnológicos, uno esperaría que pudiera hacer pruebas rápidas para que por lo menos mínimo una vez cada 2 meses podamos tener acceso a el aprovechamiento no académico, sino aprovechamiento de conocimiento intelectual. Ok, el resumen que acabo de dar me parecía a mí importante puntualizarlo porque entonces entramos a lo próximo y es que si nosotros no logramos entender eso, nos vamos a quedar bien atrás porque la brecha digital se amplía, porque muchos otros países ya están insertando
la inteligencia artificial en sus salones de clase. Eh, ¿Cuán probable o posible, por tu conocimiento de lo que ha pasado aquí, es que nosotros podamos hacer ese ajuste y lograr de alguna forma movernos en esa dirección, en insertar, porque ahí están las herramientas y dimos las computadoras, y se supone que todo el mundo tiene acceso al Internet a través de estos fondos que, ¿verdad? Que se acaban ahora unas partes, pero está buscando extenderlo. Bueno, yo preferiría enfocarme en decirte que el primer paso que debería hacer eh, todas las agencias en Puerto Rico, como lo están haciendo muchos estados, y el sistema educativo de Puerto Rico, tanto de K12 como a nivel universitario, es enfocarse en realidad en preguntarse cómo han estado utilizando los datos, cómo han estado limpiando los datos. Cuando digo limpiando los datos es que nosotros podemos recopilar información, pero en realidad, cuando decimos limpiarlo es qué información en realidad nos está dando que nos permite tomar decisiones. ¿Cómo en realidad podemos dejar de estar duplicando cada vez más herramientas de datos, sino tener una centralizada donde tú puedas hacer análisis de un ser humano, tener un resultado de una prueba estandarizada y tomar siempre decisiones solamente en eso? Reconocemos que es importante, y yo estoy de acuerdo con los planteamientos que has hecho, pero nosotros tenemos que buscar la manera de identificar, enfocarnos en la perspectiva de whole child perspective, que es decir, el ser humano no es solamente la prueba, tiene otros elementos que puede demostrar uno que está siendo efectivo en la comunidad donde está, que está bien de salud, que tiene otros tipos de destrezas que le permiten ser útil, que es lo que en realidad muchas industrias están buscando. Cuando hablamos de pensamiento crítico, de ser colaboradores efectivos, de comunicarse bien, de ser creativos, que incluso la inteligencia artificial lo que debe hacer esto es maximizar ese potencial, no sustituirlo. Pues hay expertos de distintas organizaciones que te dicen, si tú estás permitiendo en un futuro, si lo que vamos a hacer ahora es darle a la inteligencia artificial todos los datos y tomar la decisión por mí, porque ya este modelo es inteligente y tiene conocimiento de cómo hacer todas esas conexiones estadísticas para darme una solución, pues sería un error, porque al final del día el humano debe haber, como mencionan muchos expertos, el concepto de human in the loop, que debe haber un ser humano que sea el experto en realidad en el tema para implementarlo. Y yo creo que lo importante es que hay un enfoque real. Cuando digo real, es que no hagamos, y no lo digo por criticar una administración u otra, quiero dejar eso claro, pero que no hagamos, no hagamos, cometamos el error de hacer un checklist de que estamos ya utilizando algo de inteligencia artificial, porque utilizamos esta herramienta. Inteligencia artificial para poder implementar como se debe en una sociedad, que debo decirlo, quien diga que es un experto en inteligencia artificial y sabe cómo implementar esto de manera perfecta, le está mintiendo. Eso es algo que debemos de tener claro. Pero algo que están diciendo muchos expertos es, uno, hay que educar. Hay que educar en cómo funciona esto, cómo se recopilan los datos, cómo esto trabaja con temas de privacidad, cómo en realidad esto se puede implementar para personalizar el aprendizaje. Tú no puedes personalizar el aprendizaje, Jay, si tú no conoces al individuo. Ujú, Tú puedes decir que conoces dónde están las necesidades académicas, pero tú eres un ser humano. ¿Qué te motiva a que te muevas a aprender eso que te hace falta aprender? Muchas ocasiones nos pasa que los estudiantes van creciendo y van en la escuela intermedia y superior, que fíjate que podría alinearse. Yo no estoy diciendo que hay una correlación o que yo he hecho una investigación sobre el tema, y yo tampoco, a mí tampoco me gusta extrapolar resultados de otros países porque no tienen la misma cultura ni es el mismo escenario, pero tiene algún tipo de asignación en que entre más los estudiantes van creciendo, más se hace la pregunta, ¿para qué yo tengo que aprender esto? Entonces, ves en las pruebas y ves incluso artículos. Cuando yo estuve como subsecretario de Asuntos Académicos, recuerdo que hubo un momento que tuve la conversación con el licenciado Eliezer Ramos, que le dije, ¿por qué no le preguntamos a los estudiantes si les interesa hacer la prueba? Esa prueba mucha gente me puede decir, pero ¿para qué? Pues es un ser humano el que va a hacer la prueba, y si yo estoy tomando decisiones de una prueba, de un resultado, de una prueba que el estudiante no quiera hacer, pues estoy tomando decisiones. Es como dicen en el término de datos, garbage in, garbage out. Si el dato que está entrando no sirve de nada, lo que estoy tomando decisiones sobre ese dato tampoco me va a servir. Que yo entiendo, esa ya es una opinión, es lo que ha estado pasando por muchos años. Hemos estado tomando decisiones de una prueba que se está tomando a final de año y que al final del día no nos está permitiendo hacer nada. Pero si nosotros queremos en realidad implementar estrategias para poner los estudiantes al día, para que esta brecha tecnológica no se expanda más de lo que ya está, es que debemos enfocarnos arduamente en que los maestros de distintas materias puedan implementar
actividades que el departamento no tiene que decirle vas a hacerlo con A, B y C, debe haber una libertad del maestro implementarlo con conocimiento, con adiestramiento que se le ofrezca sobre cómo esto, cómo el idioma me ayuda a mí a utilizar mejor la inteligencia artificial. Si tú no escribes bien un prompt, la inteligencia artificial no te va a dar un resultado que tú esperas. O sea que tú tienes que aprender a escribir, a leer en español y en inglés, pues ya que estos modelos puedes escribir en cualquier idioma. Mira cómo yo utilizo en ocasiones, para darle un ejemplo al público, cómo yo utilizo la inteligencia artificial. Yo soy estadístico, yo soy el Chief Technology Officer de esta organización. Yo no le digo a ChatGPT, hazme el trabajo, pero yo le digo, yo quiero hacer esto. Y yo sé que hay unos procesos que me pueden tomar 3 horas hacerlo. O yo tengo estas ideas y quiero plantear hasta algo simple, quiero presentarle a mi equipo, tengo estos resultados y los tengo en datos agregados, no estoy dándole datos, información al sistema, y digo, quiero hacer esto más rápido, quiero poder proyectar una visualización que me va a tomar tiempo hacerlo, quiero escribir un breve párrafo o unos bullets para hacerlo, pues si yo soy el que tengo el conocimiento para poder hacer eso, porque he desarrollado pensamiento crítico, he desarrollado las destrezas, pues yo puedo maximizar mi potencial con el uso de estas herramientas, pero yo tengo que entender que la inteligencia artificial alucina, porque si lo que le estoy preguntando, ella no tiene contexto de qué le estoy hablando, como quiera me va a dar una respuesta y soy yo como experto que tengo que analizar, ¿esto me sirve para lo que yo voy a hacer? O sea que, como muy bien dice, la realidad no es una en la cual tú tengas que ir por ahí memorizando conceptos y decirle a todo el mundo definiciones y en qué momento pasó, sino en que aprendas dando un ejemplo, pues, ¿qué aprendimos de la Segunda Guerra Mundial? Pues los conocimientos que adquirimos de ese proceso histórico son los que nos permiten a nosotros tomar decisiones en el futuro. No es que tengas que memorizar cada discusión que tuvo Hitler con los Estados Unidos o con cualquier país ¿verdad? Para que se diera todo ese evento. Ese debería ser el enfoque en competencias que se está proponiendo, pero eso requiere de adiestramiento desde el líder. Y si algo vemos en los cambios de transformación, tanto académica como digital, es que el líder, y no estoy mencionando un nombre, sino cualquier líder, Ujú. debe ser el ejemplo de cómo se hace esto. Si el director de programas de español, de matemática, de aprendices del español, de cualquier programa, no domina al menos lo básico de la inteligencia artificial, no solamente del uso de ChatGPT, porque eso es algo que hay que mencionar. ChatGPT es una cosita de todo lo que puede hacer inteligencia artificial que lleva teniendo un impacto en nuestras vidas por muchos años. Y el problema sería que de nosotros no educar a los líderes y los líderes no empezar a trabajar de manera rápida, no acelerado por el hecho de cumplir, de hacer un checkmark de que hicimos una política pública que habla algo de inteligencia artificial, que lo más seguro siempre se tienen que enfocar en la parte cuando digo ética, pues de plagio y ese tipo de cosas. Una política que en realidad se enfoque así se debe utilizar para trabajar con privacidad de datos y éticos, pero esto es lo que vamos a hacer para preparar a los estudiantes para que adquieran las competencias necesarias para utilizar esto y maximizar las competencias que ya tienen. Si el estudiante, yo recopilo datos, identifico que es un buen músico, ¿cómo la inteligencia artificial le puede ayudar a él a maximizar esas competencias? Y si está dándonos una clase de matemáticas, la misma inteligencia artificial, un maestro que la entienda, cómo utilizar este tipo de herramientas, puede decir, pues yo puedo crear la actividad que él me va a presentar para demostrarme las competencias o las destrezas que ha logrado, él la va a hacer explicándomelo con los conceptos de la música que él escucha, la música que le interesa. Yo no soy experto en música, digamos, aunque sí yo lo soy, sé mucho de música, pero digamos que yo no soy un maestro, la que no sé nada de música. Y yo no sé exactamente cómo yo voy a aplicar un concepto en específico de música. Pues le puedo decir a estas herramientas, tengo este estudiante, claro está, esto es si el sistema se enfoca en general un producto interno, que no sea otro vendor vendiéndole un producto que esté externo al sistema, algo interno que permita que, como mencioné anteriormente, que esos algoritmos que nos permiten personalizar el aprendizaje, que él pueda decir, a mí mi tarea para yo demostrar que aprendí el teorema de Pitágoras es este, porque a mí me gusta la música, porque a mí me gusta el béisbol, y esto fue lo que me pidieron para entregar. Y estoy presentándolo utilizando mis competencias y los estoy maximizando con inteligencia artificial. Pero a mi compañera, que le gusta el teatro, que le gusta la danza, lo está haciendo con las competencias que ella tiene, pero está aprendiendo la destreza, pero la está aplicando a un contexto real.
Si ese fuese el enfoque, tendríamos otro tipo de sistema educativo. Que hay maestros que lo hacen hoy en día, lo hacen, pero como muy bien mencionas, no es la norma, porque no está establecido como cultura en el Ujú. sistema. No está en el discurso de los líderes, incluso a veces no se escucha ni en los líderes que quieren ser en algún futuro líderes ¿verdad? Del sistema educativo. Lo mismo sucede que sé que lo has mencionado en el tema de universidades. Si no tenemos la oportunidad de hacer investigación, de presentar propuestas para entidades federales como la National Science Foundation o hacer proyectos con la industria, que eso también se puede hacer a nivel de escuela superior, el estudiante no va a entender en realidad por qué está desarrollando unas competencias, para qué esto es útil. A veces tenemos esta idea de que no es hasta que tenemos un bachillerato o maestría que vamos a poder ser útiles o vamos a poder hacer algo para la comunidad en que vivimos. Eso se debe fomentar desde escuela desde escuela elemental, pero para poder en realidad el estudiante identificar áreas de interés y decir, esto que estoy aprendiendo yo lo puedo implementar en la comunidad en donde vivo. Pues mira, Jay, te explico rápido. Eso fue lo que se intentó hacer con el Instituto de Estadística, que ellos tienen ese mapa del perfil comunitario escolar, que tiene no solamente los datos de la escuela, sino que tiene datos de los bloques censales y es para que la escuela, una escuela efectiva, es esa escuela que entiende no solamente lo que pasa dentro de la escuela, sino que pasa alrededor de la escuela y que puede identificar necesidades para que los estudiantes cuando estén haciendo un proyecto, por ejemplo, una escuela ocupacional que tiene programas en artes culinarias, pues diga, yo tengo este mapa que me dice que el 17% de la población tiene diabetes, pues ¿por qué no hacer un proyecto donde ellos puedan presentar una dieta que pueda ser consumida con un presupuesto tal y se le presenta a la comunidad? El estudiante no solamente está aprendiendo artes culinarias, está aprendiendo a cómo aplicar Ujú. eso a temas de salud pública y está viendo la utilidad de estar en la escuela. Yo creo que un estudiante que pase por ese proceso va a decir, quiero ir mañana a la escuela porque estoy resolviendo un problema de la comunidad, a que No, yo voy a la escuela porque y tengo que pasar. no, y estas herramientas te permiten personalizarlo en cada uno porque tú sabes. Una vez tú obtienes, ¿verdad?, los intereses de ese estudiante, tú puedes literalmente crear exámenes personalizados para cada uno de ellos y te los corrige el mismo sistema que tú mismo has diseñado. O sea, así que las herramientas están y tenemos las tablets y las computadoras, pero si no las usamos es como, o sea, yo puedo tener, ¿verdad?, la herramienta más grande del mundo, pero simplemente, pues si no la sé usar o no la uso, pues de nada me sirve tenerla disponible. Y ahí están. O sea, por ejemplo, yo llevo años planteando que deberíamos dar Khan Academy como parte del sistema de digital que básicamente es una aplicación que en un momento era gratis, ¿verdad? Hoy día pues hay diferentes métodos. Y como el mejor sistema educativo del mundo de Seúl y en Corea, pues te dice, ah, mira, aquí está mi sistema, el sistema que yo uso para dar tutorías a los estudiantes. Y pudiéramos usarlo nosotros. O sea, y la matemática es universal, o sea, da igual en el idioma que sea, pero no lo usamos. Y está la herramienta ahí, y ahí está disponible. Y así por el estilo podemos hacer tantos otros ejemplos. Y ver que no se hace, para mí es bien frustrante porque es como estamos dejando que oficialmente se queden atrás nuestros mejores talentos, o sea, nuestra mejor gente simplemente pues no tiene acceso entonces ¿verdad? A esas herramientas y sin esas herramientas pues no hay espacio para competir. O sea, cuando estás a nivel mundial compitiendo, pues que no puedes, o sea, esa es la que hay, o sea, tú tienes que competir con el mundo. Exactamente. Y créeme, hubo proyectos mientras yo estuve allí que sí se estaba utilizando Khan Academy en unas escuelas en particular. Y incluso tuvimos la oportunidad de hablar con Sal Khan, con ¿verdad? El CEO de Khan Academy. Tuvimos la oportunidad de tenerlo a él en reuniones para trabajar este proyecto que era con distintas universidades. Se estaba recopilando datos sobre cómo esto tenía un impacto en la educación de los estudiantes, pero ¿qué hacemos para que ese tipo de proyectos sean sostenibles, para que podamos continuar ofreciéndolos y que sea algo que identifiquemos mejores prácticas para implementarlo en más escuelas? Uno de los, por eso es que yo menciono el proceso que debemos tener cuidado con el tema de hacer solamente los checklists, de que ya hicimos algo. ¿Cómo recopilamos información que nos permita decir, así de efectivo fue este proyecto, por lo tanto vamos a implementarlo en más escuelas? Claro está que se entiende que hay procesos en el sistema educativo que cuando se utilizan fondos federales hay que pasar por todos los procesos burocráticos, que es otro de los elementos que como líderes del sistema educativo tenemos que repensar cómo agilizamos estos procesos, pero de la forma ética o correcta, ¿verdad? De forma legal, para que las cosas lleguen a los estudiantes y no tengamos
miles de millones de dólares que en realidad no se están implementando allí en la sala de clases, que es donde los estudiantes necesitan ese apoyo. Como siempre, profesor, muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad.